grabar. Bien. Ahora sí. Vamos a la malla 1. Yo les decía que me ubico en cualquier lugar de la malla. Y les decía también que la puedo recorrer en el sentido horario o antihorario. O sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso no importa. Porque como la sumatoria, recuerden, la sumatoria de los voltajes caídas me tiene que dar igual a 0, como la suma me tiene que dar igual a 0, que la recorre en un sentido o en el otro, es lo mismo, ya que si la recorre en un sentido, me da un valor, la FEM y las caídas de potencial. Si la recorre en sentido contrario, me dan los valores invertidos, o sea, sería como multiplicar por menos 1. Lo podemos ver, digamos. Entonces, me paro acá y empiezo a caminar en este sentido, supongamos. En el sentido antihorario. Entonces, vengo caminando y ¿con quién me encuentro? Primero, con la FEM de 10 voltios. Y veo que cuando salgo por el lado positivo. Entonces, los 10 voltios son positivos. Sigo caminando. Y resulta que me encuentro con la resistencia de 5 ohmios. La resistencia de 5 ohmios resulta que mi sentido de la caminata coincide con el sentido de la corriente. Entonces, será negativa la caída de potencial. Es la caída de potencial I2 por 5. Sigo caminando y me encuentro con la FEM de 5 voltios. Veo que salgo por el lado negativo. Entonces, menos 5 voltios. Sigo caminando y me encuentro con la resistencia de 5 ohmios que está circulando la corriente I3. Y veo que no coincide el sentido de circulación de la corriente con el de la caminata. Por lo tanto, la caída será positiva. Y en este caso será 5 por I3. Y eso va igualado a 6. Entonces, recapitulemos. Me encuentro con la FEM de 10. Es positiva porque salgo por positivo. Me encuentro con la resistencia de 5 ohmios. Es negativa porque coincide el sentido de caminata con el sentido de circulación de la corriente. Me encuentro con la FEM 5, salgo por negativo, es negativo. Y después con la corriente I3, que tiene sentido contrario de la caminata, caída positiva. Entonces, puedo asociar 10 voltios con 5, y me queda 10 menos 5, 5 voltios. Y me queda más 5 por I3 menos 5 por I2 igual a 0. Fíjense, tengo una segunda ecuación que me relaciona la corriente I2 con la corriente I3. La primera era la que me relacionaba las corrientes. No obstante, tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, necesito otra malla. Ahora voy a borrar esto y voy a hacer la malla 2 para no tener que escribir abajo y no puedan llegar a ver. Entonces, la segunda ecuación la dejo escrita acá. 5 y 3 menos 5 y 2 igual a 5 voltios. O sea, fíjense que todo tiene 5 ahí, o sea que sería I3 menos I2 igual a 5. Si quieren, no pongamos las unidades, entonces ya sabemos que las resistencias están en ohmio, las corrientes en amperes, y las caídas y los voltajes están en voltios. Listo, entonces, ya está la malla 1. Borro todo esto. Borro la malla 1. Y me voy a la malla 2. La malla 2 va a ser la malla de abajo, digamos.
Entonces, ¿qué es esta de acá? La malla 2 y la malla 1 comparten una rama. ¿No es cierto? Entonces, este es 5, por acá circula I3, perdón, I1. Ah, esta era I1. Esta era I1 y ustedes no me han dicho nada. Porque I1 va por acá, por la de 5. ¿No es cierto? Bueno. Ahí está. La de I3 es la de abajo. Entonces esa es I1. Profesor. ¿Y es? ¿Ah? ¿Y es? Bueno, lo he hecho yo. No, está bien. Había hecho la de arriba. Entonces, I2 venía por arriba y 1 venía por acá. Y ahora, la malla 2, es esta, la 2, tiene una FEM. Profesor. ¿Sí? En la ecuación que encontró I1 menos I2 igual a 5 voltios. Sí, sí. El 5 de voltios también iría Acá es 1. simplificado. Ahí. Ahí está. Ahora sí. ¿Eso me decías? Sí, profesor, eso. Claro, Eso me refería. Ya estoy con problemas mentales. Digamos. Bueno, entonces ahí queda. Esta es la ecuación 2 y ahora vayamos a la malla 2. De vuelta, me paro así en unas partecitas del circuito y lo empiezo a caminar. Supongamos que caminamos de la misma manera. Me encuentro en mi caminata con la resistencia de 5. En este caso coincide en el sentido de circulación de la corriente, por lo tanto la caída será negativa, es menos 5 por I1. Sigo caminando, salgo por el positivo de la de 5 voltios, sigo caminando, me encuentro con la corriente I3 que circula por la resistencia de 10 ohmios, esta es nueva, veo que coincide, también es negativa, va de más a menos. Y es I3. Y eso tiene que valer 0. Entonces, fíjense, puedo dividir en 5 también, acá me queda menos I1, más 1, menos 2, I3 igual a 0. O sea que puedo escribir que I1 más 2, I3 es igual a 1. Ya que, bueno, paso esto para allá, pasan positivos, qué sé yo. Paso uno para allá, pasa este negativo, multiplico todo por menos 1. Y la tercera ecuación que yo obtengo es 2 I3 más I1 igual a 1. ¿No es cierto? Después de resolver todo esto y haber hecho un poquito de álgebra, resulta que tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las vuelvo a escribir acá. I1 más I2 menos I3 igual a 6. Después tengo I1 menos I2 igual a 1. Y después tengo I1 más 2 I3 igual a 1. Bueno, entonces, esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Que yo supongo que ustedes ya han
¿cómo se dice?, aprobado álgebra. Así que la idea es resolver, o sea, se acabó la parte física, la parte, digamos, del planteamiento del problema, el circuito ya está desglosado en los nodos y en las mallas, tenemos las ecuaciones, y el paso siguiente es resolver ese sistema. Para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas existen varios. No vamos a poder desarrollarlos acá. Está el de determinantes, si quieren usar matrices tienen Gauss-Jordan, o si quieren usar sustitución, igualación, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Acá lo que podríamos hacer es, no sé, por ejemplo, despejar de acá hay 3 y reemplazarlo acá, despejar de acá hay 2 y reemplazarlo acá, obtener I1, con I1 me vengo acá y obtengo I2, y con I1 me vengo acá y obtengo I3. Y ya está, tengo resuelto el problema. Yo ya sé cuánto valen las corrientes, y si me dicen, che, por ejemplo, ¿qué potencia consume la resistencia de 10? Y bueno, hago I cuadrado, I3 al cuadrado por R y tengo la potencia. ¿Qué potencia entrega la fuente tanto? Y bueno, puedo hacerlo. Entonces, insisto, para resolver un circuito usando las leyes de Kirchhoff, ¿cuál es el secreto? Una vez que tengo el circuito, simplificarlo lo que más pueda. Eso es, ver si dentro del circuito que me dieron, puedo todavía agrupar resistencias en serio y paralelo. La idea es que me quede la menor cantidad de resistencias posible. En este caso, sería una por cada rama. Una vez que he logrado eso, entonces, aplico la ley de los nodos, sumatoria de corriente que llega igual a sumatoria de corriente que sale. Antes de eso, debo, y eso es una suposición que uno hace, elegir el sentido que tendrán las corrientes en cada una de las ramas. Lo tengo que elegir. Yo he supuesto que, por ejemplo, I2 sale, va de derecha a izquierda, I1 también, e I3 al revés. Entonces, esos sentidos de corriente uno los presupone. No quiere decir que sean los correctos. Pueden fallar, uno puede fallar en el sentido de la corriente. Pero, si el sentido de la corriente no es el que yo elegí, entonces, en la resolución del sistema algebraico me van a dar negativa. Si me dan negativa, ¿qué quiere decir? Que en vez de tener el sentido que yo le asigné, tiene el sentido contrario. Eso es todo. Pero numéricamente no va a cambiar el resultado. Entonces, tengo el circuito. Lo simplifico lo que más pueda, a fin de lograr una resistencia por rama, lo posible. Luego indico el sentido de la corriente que yo creo que van a tener cada rama. Con eso hecho, aplico la ley de los nodos. Y después la segunda, la de las mallas. De las 3 mallas que yo podía formar acá, la superior y la inferior, pero también podría haber usado esta. Sin embargo, tengo que usar 2 de las 3, porque una de las es combinación lineal de las otras 2, o sea, ya no sirve como información. Puedo usar esta o la de afuera. 2 de las 3, pero no las 3 porque no tiene sentido. Si ustedes se fijan, bueno, yo ya las borré, pero si yo sumo estas 2, obtengo la tercera. Pero bueno, eso es para hacer un ejercicio, la verdad que no hay mucho tiempo ahora. Entonces, yo ya tengo resuelto el sistema. Mejor dicho, tengo planteado el sistema de ecuaciones. Espero no haberme equivocado en ninguno de los pasos, digamos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Resolver el sistema de ecuaciones. Fíjense que
viéndolo, analizando este sistema de ecuaciones, yo puedo despejar I3 de acá. Y 1 pasa restando. Pasa restando, el 2 pasa dividiendo, y ya tengo cuánto vale I3. Y acá puedo despejar I2. I2 pasa sumando para allá, o sea que me quedaría I1 menos 1. Entonces ya tengo cuánto vale I3 en función de I1 y cuánto vale I2 en función de I1. Y me voy a la ecuación de arriba y digo I1 más I3, que sería 1 menos I1 sobre 2, más, menos I3, que sería I1 menos 1, eso me tiene que dar 0. Entonces, resuelvo los paréntesis y me queda I1 más 1 medio, menos I1 sobre 2, menos I1 más 1 igual a 0. Entonces me queda que I1 sobre 2 es igual a 1 más 1. Fíjense si no estoy haciendo con calma, o sea que esto sería 2 medios más 1 medio es 3 medios. O sea que I1 daría 3 amperes. Si he hecho todo bien. Si 1 vale 3 amperes, entonces me dio bien. Veo cuánto vale I2. I2 vale I1, que vale 3 menos 1, o sea, vale 2 amperes. Ya la tengo I2. Y I3 vale 1. Ajá, I3 vale. Y otro vale 1 menos 1 y 1. Y 1 cuánto valía 3. 1 menos 3 sobre 2. O sea que me queda 2 sobre 2 menos 1. Bueno, ahí hay algo que no anda. Menos 1. Y 3. Y 3 también está bien. Y 1 menos. Esto es... Bueno, no sé, parece que hay alguna historia por ahí. Pero la idea es esa, resolver el problema. Plantear las ecuaciones, resolver el sistema de ecuaciones y obtener el valor de las corrientes. Bueno. Quiero ver si hay... No, después ya vienen circuitos RC. Así que lo que vamos a ver ahora... ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? Ahora se ve en blanco. Ajá, pero estoy compartiendo. Bueno, listo. A ver. A ver. Ahí era... Se ve en blanco. Bueno, ahora sí ven ese circuito. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos un circuito un poquito
más complejo que el que estábamos analizando nosotros. Con esto ya vamos a ir terminando. De un clásico ejemplo de un circuito de varias mallas, con varias corrientes, ¿no? Este circuito con esta distribución se llama circuito puente, que se usa para, no es el caso, pero se usa como método para calcular valores de resistencias desconocidas en función de un patrón con un galvanómetro. Pero en todo caso lo podemos ver más adelante. Este circuito, fíjense ustedes cómo lo resuelve. Supone que hay una corriente que viene desde la FEM de 13 ohmios, llega al punto C, que es un nodo, y se subdivide en I1 e I2. Entonces, la corriente que está llegando al nodo es I1 más I2. En vez de ponerle a ese otro valor de corriente, simplemente le llama I1 más I2. I1 más I2, entonces, cuando llega al nodo, se divide en I1 y I2. I1 cuando llega a este nodo se divide en una I3. I2 cuando llega acá, entonces, esta es una I3, a esta le llama, de este triángulo, a esta le llama I1, a esta le llama I2, a esta le llama I3. Entonces, en este punto, llega I1 y llega I3, entonces por acá viene I2 más I3. Acá llega I1 y sale I3, entonces lo que hay acá es I1 menos I3. Lo que quiero mostrar, lo que quiere mostrar el circuito, es que en realidad, a pesar de que hay 4 nodos, yo puedo manejarme con 3 corrientes. O sea, evito llamarle a I1 más I2 y 4, a I1 menos I3 y 5, y a I2 más I3 y 6. Simplemente analizando las corrientes en los nodos, ¿no es cierto? Porque las que llegan tienen que ser igual a las que salen. Y después que hago eso, después que he tenido marcado el sentido de las corrientes en cada resistencia, que es muy importante para que el circuito después se pueda entender, analizo las mallas. Fíjense. La malla 1 es esta que está acá adentro. Sale de la FEM, llega al punto C, pasa por el punto A, llega al punto D y cierra nuevamente. Vengo caminando por acá, me encuentro con la FEM de 13, es positiva. Vengo por acá, me encuentro con la resistencia de 1 ohmio, coincide el sentido de circulación con el sentido de la corriente, negativo. Sigo caminando, me encuentro con esta de 1 ohmio también, coincide el sentido de circulación con la caminata, es negativa. Se cierra la malla y igual a 0. Ahora analizo la 2. La 2, fíjese que la grande va por afuera. Entonces, ¿por dónde arranca la 2? Se ve que arrancó por la corriente I2. Entonces arranca en C, fíjense. Me encuentro con I2. Mi sentido de circulación coincide con la corriente, es negativa. Sucede lo mismo con I2 más I3, negativo. Llego al punto D. Sigo por acá, no hay resistencias. Doy la vuelta, me encuentro con la FEM. Y resulta que salgo por el positivo. La FEM es positiva. Y ya tengo 2 ecuaciones.
Por último, analizo la malla 3. La malla 3 es una malla que no tiene FEM, solo resistencias. Entonces, arranco por el punto C, camino, me encuentro con la resistencia I1, coincide mi sentido de caminata con la corriente, que es negativa. Llego al punto A, doblo, me encuentro con la resistencia I3, con la resistencia de un ohmio por la cual circula la corriente I3. Como coincide mi caminata con el sentido de la corriente es negativa, doblo ahora por el punto B hacia arriba, me encuentro con la corriente I2 y la resistencia de un ohmio. No coincide el sentido de caminata. Entonces, la caída es positiva y se cierra. Entonces, este circuito, que tenía varias mallas y podría haber tenido más corrientes, ahora tiene un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, I1, I2 e I3, que lo puedo resolver por el método que yo quiera, digamos. Que me resulte para mí más sencillo. ¿No? Bueno, ¿a dónde estábamos? Y ahora, no, esto de circuito RC lo vamos a dejar para la clase que viene, que es el tema de la semana que viene. Ahora vamos a completar, digamos, bueno, entonces, con respecto a la parte del circuito, esto es todo lo que vamos a ver. Las leyes de Kirchhoff para circuitos más complicados, las conexiones serie y en paralelo de la resistencia, la FEM, la agrupación de FEM y resistencia. Entonces, lo que toca ahora es resolver los ejercicios. A veces me estoy quedando sin internet. Resolver los ejercicios. Ya vamos a subir los cuestionarios para esta semana. La semana que viene vemos circuito RC, que como les digo es cortito, así que vamos a usar esa clase para hacer más ejercicios de circuitos y completarla. Y tienen ustedes lo que queda de esta semana y la semana próxima para plantear todos los cuestionarios que no han resuelto y ponerse en día. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿cuál sería bien el puntaje con el que aprobamos las evaluaciones obligatorias semanales? No. ¿Quién está preguntando? Palacios Lisa. No, Lisa, yo insisto con eso, ¿no? Esto es una evaluación cualitativa, digamos. Eventualmente, cuando volvamos a la modalidad presencial, que en algún momento tenemos que volver, ustedes digamos, los que han participado activamente, los que han hecho todas estas tareas, los que han venido a clase, y tendrán ciertas ventajas, digamos, pero no es que los estamos evaluando con esto, digamos. Es una tarea que están haciendo y que forma parte de su concepto, si querés verlo así. Lo mismo que cuando presentás un trabajo práctico, digamos, si vos hay algún problema que está mal hecho, qué sé yo, lo tendrás que rehacer, pero no es que estás rindiendo un parcial o algo parecido. ¿Ah? No es determinante, digamos, para tu evaluación.
Pero para la promoción. ¿Ah? Pero para la promoción. Bueno, pero para la promoción son los parciales los que lo deciden, Lisa. Ah, perfecto. Trabajo práctico. Los trabajos prácticos es algo que vos tenés, una obligación que vos tenés que hacer. Entonces, ustedes tienen los trabajos prácticos publicados, con las respuestas, pero no las soluciones. Yo cuando armo el cuestionario, y bueno, le cambio algunos datos, otros son iguales, otros cambian, pero ustedes tienen la posibilidad de plantearlo, resolverlo a los ejercicios de cada uno de los trabajos prácticos, y cuando están en condiciones van al cuestionario y lo resuelven. Lo contestan, porque ya debiera estar resuelto el trabajo práctico. ¿Ok? De todas maneras, Perfecto. yo insisto, no... Profesor, Sí, una duda. Por ejemplo, hay algunas personas que, por ejemplo, en mi caso, capaz que otra persona no puede haber tocado, que al momento de hacer uno, yo por ejemplo, cuando quise hacer uno de los trabajos, tenía problemas de internet o algo sí. y no llega a hacerlo alguno. No sé si algún día se van a habilitar todos juntos Se para hacerlo acaban de todos. habilitar todos de vuelta. Y los, Ah, bien, bien, bien. y los dos van a estar, como les dije, hasta el lunes 21, creo. Entonces, Ah, bien, bien, todos. gracias. Y los dos tienen dos oportunidades. Pero si eventualmente ha pasado algo, has tenido algún problema, qué sé yo, bueno, se lo verá. Pero yo insisto, no es una nota como de un parcial. No le tengan miedo a los cuestionarios, traten de hacerlos, porque así se acostumbran a resolver problemas. Son desafíos que se les presentan y que lo ayudan a estudiar. No lo vean como una nota que le va a impedir promoción o va a manchar su... No, 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 no. Para nada. Nada más uno le pone el carácter obligatorio, bueno, para que lo hagan, para que traten de... Pero no es un parcial que están rindiendo. Es simplemente unos ejercicios que están resolviendo y poniéndole la solución, como si entregaran un trabajo práctico. Que puede estar bien, Perfecto. o mal resuelto, puede tener inconveniente, pero eso es todo. Y si tienen duda, bueno, pónganse en contacto con los ayudantes y pídanle que les ayude. Este no me sale, o este me da este valor y no sé si está mal puesto en el práctico, yo soy la que me equivoco, etcétera, etcétera. Pero traten de hacerlos, traten de hacerlos. De esa manera van a, cuando nos reintegremos, y van a estar un poquito más en estado mental mejor, digamos, van a tener un mejor, porque si no, uno si no usa algo,